Extraemos consecutivamente tres cartas de una baraja española. Apartado A. Haya la probabilidad de que las tres sean figuras. B. Haya la probabilidad de obtener una sota, un caballo y un rey, no necesariamente en este orden, si no lo diría. Apartado C. Haya la probabilidad de que las tres sean figuras en el orden sota, caballo, rey, ahora sí. Apartado D. Repite los apartados A, B y C, suponiendo devolución en las extracciones de las cartas. Apartado A. La probabilidad de que las tres sean figuras. Se llama figura cuando la carta es una sota, un caballo o un rey. Es decir, quiero que la primera sea una figura, lo voy a escribir así, y la segunda una figura, y la tercera una figura. Esto es igual a la probabilidad de que la primera sea una figura, por la probabilidad de que la segunda sea una figura, habiendo sacado una carta que es figura, por la probabilidad de que la tercera sea figura, habiendo sacado ya dos figuras. La probabilidad de que la primera carta sea una figura, pues regla de Laplace, hay 40 cartas, como sabéis, y sotas, caballos o reyes hay 12, ya que hay 4 palos. 4 por 3, 12, 12 figuras. Por la probabilidad de que la segunda sea figura, piensa que ahora tengo 39 cartas, y de ellas 11 son figuras. La tercera figura también, tengo 38 cartas, 10 de ellas son figura. Operamos y nos da 0,0222, y luego un 7 redondeando. Esta es la probabilidad pedida. Apartado B. Haya la probabilidad de obtener sota, caballo y rey, pero no necesariamente en el orden sota, caballo, rey. Bien, es la probabilidad de obtener sota primero y luego caballo y luego rey. Esta probabilidad sería la probabilidad de tener primero sota, luego caballo, luego rey. Pero como no me importa el orden, tengo que escribir ahora las diferentes formas de sacar sota, caballo, rey. No exactamente en este orden, me explico. Podría sacar primero sota, luego rey y luego caballo. Este suceso es incompatible con este, por tanto, le sumaré la probabilidad de que siga este orden. No pongo el símbolo de intersección, se entiende. O más sacar caballo, sota, rey, más caballo, rey, sota, más, me falta empezar por rey, rey, sota, caballo, más rey, caballo, sota. 6 casos donde obtengo sota, caballo, rey en distinto orden. Vamos a hallar la probabilidad de cada uno. No lo voy a hacer también como lo he hecho aquí, lo operamos ya. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera carta sea una sota? Pues 40 cartas y de ellas 4 son sota, pues 4 partido de 40 por la probabilidad de que la siguiente sea un caballo sabiendo que he sacado una sota. Tengo 39 cartas y de ellas 4 son caballos, por tanto será esto. Por la probabilidad de que la tercera sea un rey sabiendo que he sacado una sota y un caballo. Me quedan 38 cartas y de las cuales 4 son rey. Esta es la probabilidad de sacar sota, caballo, rey en ese orden. Más, y así con los demás, con los 6 casos. Pero si os dais cuenta, voy a obtener exactamente el mismo número, porque aquí también será primero sota, 4 de 40, después un rey, 4 de 39, después un caballo, 4 de 38. Aquí lo mismo, aquí lo mismo, aquí lo mismo y aquí lo mismo. Y por tanto la probabilidad será 6 por 4 partido 40, 4 partido 39, 4 partido 38. Es decir, 0,00, luego 6, 4, 7, 8 aproximadamente. Una probabilidad muy pequeña. Apartado C. Haya la probabilidad de que las tres sean figuras en el orden sota, caballo, rey. Pues justamente lo hemos hecho ya. Era una de estas probabilidades. Pero lo voy a volver a escribir. Obtener sota, caballo, rey en ese orden. Sota primero y caballo después y rey después.
Lo voy a hacer poco a poco esta vez. Sacar sota primero, por la probabilidad de sacar caballo después, habiendo sacado una sota, por probabilidad de sacar un rey en tercer lugar, habiendo sacado ya una sota y un caballo. Lo escribo así. La primera probabilidad es 4 de 40. La segunda es 4, que hay 4 caballos, pero hay 39 cartas. Y en la tercera hay pues 4 reyes de 38 cartas. La probabilidad es 0,001079. Redondeamos hasta este número. Claro, la sexta parte del número calculado anteriormente. Para los que habéis estudiado combinatoria, deciros que estas tres probabilidades podíamos haberlas hallado de otra manera. Si utilizamos la regla de Laplace y contamos casos favorables entre casos posibles, veo que las formas posibles de extraer tres cartas de una baraja española son combinaciones de 40 tomados de 3 en 3, ya que el orden no me importa en un principio. ¿En cuántas hay figuras? Pues combinaciones de 12, 3. Si operáis aquí veréis que os da lo mismo, porque en el numerador será el número combinatorio 12 sobre 3 y el denominador el número combinatorio 40 sobre 3. Al operar observáis que os da lo mismo. Este ejercicio igual, obtener sota, caballo y rey, no me importa en qué orden, se podría hacer por Laplace. Casos posibles, combinaciones de 40 tomado de 3 en 3. Y casos favorables serían combinaciones de 4 tomados de 1 en 1 por combinaciones de 4 tomados de 1 en 1 por combinaciones de 4 tomados de 1 en 1. Por último, aquí donde sí importa el orden, los casos posibles tengo que contar el orden, por tanto tendré que poner variaciones de 40 tomados de 3 en 3, y en los casos favorables variaciones de 4 tomo 1 por variaciones de 4 tomo 1 por variaciones de 4 tomo 1. He querido hacerlo así también para que veáis que si sabéis combinatoria también se puede hacer por Laplace. Al igual que cuando estábamos en el apartado B y teníamos que ver cuántos casos habían 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casos. 6 casos porque lo que estáis haciendo es permutaciones de 3 elementos, cambiando de lugar 3 elementos. Y permutaciones de 3 es el número 3 factorial, que sabéis que es 3 por 2 por 1 y es 6, por eso hay 6 casos, como había indicado aquí. En el apartado D me piden que repita los apartados anteriores, suponiendo devolución en las extracciones de las cartas. Lo tengo prácticamente hecho ya. Es decir, voy a hacer aquí debajo de la, pero ahora con devolución. La probabilidad de tener 3 figuras. Haría lo mismo que he hecho aquí. Figura primero, figura después, figura después. Y aquí lo mismo, exactamente igual. Pero ¿cuál es la probabilidad de tener figura la primera extracción? Pues 12 figuras entre 40. ¿Cuál es la probabilidad de tener figura en la segunda extracción sabiendo que he sacado una figura? Pues 12 entre 40 también, porque yo devuelvo la primera carta extraída. De ahí que vuelvo a tener 40 cartas y de ellas 12 favorables. Es decir, F1 y F2 y F3 también van a ser sucesos independientes. Y la probabilidad de F2 habiendo ocurrido F1 es lo mismo que la probabilidad de F2 sin saber nada. La probabilidad de obtener figura en tercer lugar es también 12 partido de 40. Esta es la probabilidad de tener 3 figuras si las extracciones son con devolución. Como veis, 12 partido 40 elevado a 3. Y me da 0,027. Me gusta que comparéis esta probabilidad con la anterior. Esta vez es un poco mayor, muy poco. Voy a contestar otra vez el apartado B, pero ahora con devolución. Probabilidad de obtener sota, caballo y rey, no me importa en qué orden. Haría lo mismo que antes. Pero pensemos, ¿cuál es la probabilidad de tener sota y luego caballo y luego rey en ese orden? Pues la probabilidad de tener sota la primera vez es 4 de 40. Caballo después 4 de 40 también, no de 39, ya que devuelvo la carta
Rey en tercer lugar, pues 4 reyes de 40 que tengo en el mazo, ¿no? La probabilidad de sota, rey, caballo, ahora en este orden sería igual que antes. 4 partido 40, 4 partido 40 por 4 partido 40. Y así con los 6 casos. Así que tendré 6 por 4 partido de 40, que es un décimo, elevado a 3. Como esto es un décimo y está elevado a 3, pues puedo decir que es 6 partido de 1000, ¿no? Me va a dar 0,006 exactamente. Esta vez un poquito menos que cuando no devolvía la carta al mazo. Por último, el apartado C, con devolución. Tengo que calcular la probabilidad de obtener sota, caballo y rey en ese orden. Escribiría exactamente lo mismo que antes, pero a la hora de hallar probabilidades, pues la probabilidad de obtener sota en la primera extracción es 4 de 40. Caballo en la segunda extracción, habiendo sacado una sota, me da igual, son sucesos independientes, ya que devuelvo la carta. 4 de 40. Rey en tercer lugar, habiendo sacado sota y caballo, pues 4 de 40 porque devuelvo la carta. Es decir, 4 partido 40, que es un décimo, al cubo, 1 partido de 1000, es decir, 0,001, esta vez una probabilidad un poco menor que la anterior cuando no devolvía la carta al mazo. Deciros que también con devolución se pueden hallar estas probabilidades utilizando la regla de Laplace, pero no lo voy a hacer para no confundir más en este ejercicio. El problema está resuelto.